Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Me da mucho gusto que nos dejen llegar a su hogar, porque además hoy tenemos manteles largos en nuestro programa. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Manuel Granados Covarrubias, doctor en Derecho y doctor en Administración Pública, quien además es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es el presidente del 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar que se va a celebrar este año en la Universidad Nacional y además consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México y por supuesto de quien es su titular. Tengo el gusto, el agrado de dar la más cordial bienvenida, sobre todo, mi querido Manuel, porque el tema no puede ser más actual. Ustedes están haciendo, como dijo Machado, historia al andar, inédito, y tienen para que los recuerde siempre las personas, sobre todo a los juristas, como tú, para hablar de la Constitución de la Ciudad de México. Pero seas muy bienvenido y si quieres dirigirte a la teleaudiencia que te ve, encantados. Pues muchísimas gracias, doctor, maestro. Como siempre es un privilegio estar en este programa con la audiencia y efectivamente poder platicar con todas y todos ustedes lo referente a este proceso de elaboración del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que hoy un grupo de mexicanas y mexicanos que han dado su vida en diversos temas, que tienen una expertise puntual, aportan estas ideas para fortalecer justamente este proyecto de Constitución para la ciudad. Bueno, como tú ya lo acabas de señalar y será el marco de referencia, la Ciudad de México, porque ese es el nombre jurídico adecuado, el Estado libre y soberano Ciudad de México, va a tener pronto su primera constitución. Mutatis mutandis, piensen ustedes cómo estaba el país en 1917 para hacer su constitución general. Hoy, guardada la proporción, la Ciudad de México está en ese umbral histórico y por eso es tan importante que una voz tan autorizada como la de Manuel Granados, que es familiarista, civilista, constitucionalista, hombre de familia, cree en los valores de la familia, es un gran hijo, tengo el gusto de conocer a toda su familia y saber la clase de persona que es y la clase tan extraordinaria que tiene de familia. Entonces, Manuel, tú tienes la palabra. Bueno, y no te quisiera interrumpir más adelante, pero desde ahora te la señalo. Es muy importante el grupo de notables, se ha incrementado, gentes de muy diversa creencia, índole, profesión, como debe ser un instrumento de esta naturaleza, pero los juristas son fundamentales para hacer las leyes. Sin duda, bueno, primero decirle a la audiencia que el jefe de gobierno publicó un acuerdo para la integración de este grupo redactor del proyecto de Constitución. Este proyecto debe ser entregado a la Asamblea Constituyente a más tardar el 15 de septiembre de este año y la Asamblea Constituyente tiene hasta el 31 de enero de 2017 para poderla aprobar. Es decir, 4 meses y medio tendrá la Asamblea Constituyente para poder analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de Constitución que presente el jefe de gobierno. Para ese propósito se constituyó este grupo de trabajo con diversas personalidades. No es un grupo a modo, no es un grupo de amigos, es un grupo de personas que tienen una amplia trayectoria, como ya lo apuntaba, en temas diversos. Están desde la parte de construcción histórica y democrática de esta ciudad, por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, hasta quien ha sido también, al igual que el ingeniero Cárdenas, jefe de gobierno, Alejandro Encinas, como un grupo muy amplio de defensores de derechos fundamentales, de derechos humanos, como el padre Miguel Concha, como Clara Hussitman,
como tiene que ver también esta corriente de derechos adquiridos en la propia Ciudad de México para la comunidad LGBTI. Está Lolkin Castañeda, que fue la primera mujer que contrae matrimonio de esta comunidad en la ciudad. También pues Carlos Cruz, que es un joven que proviene de un esquema de participación social de pandillas y cómo transforma esta realidad a temas de proyectos productivos y que ahora tiene reconocimientos internacionales por modificar los tejidos sociales en las comunidades. Hay pues también presencia, por ejemplo, de Marta Lamas con un tema que ahora pues es también principal, la protección de los animales, por ejemplo, lo que tiene que ver pues también con la defensa del género, y cada uno de ellos tiene esquemas muy particulares de participación, la defensa de la cultura a través de María Rojo, o por la propia Guadalupe Loaesa, que participa también dentro del grupo, y esto nos hace pues también intercambiar ideas con no solamente especialistas que tienen esta formación jurídica a los que ya me referiré, sino también temas muy importantes, por ejemplo, desde la historia de la construcción de la ciudad, en donde Ariel Curi, que es un hombre destacado en ello, ha escrito obras en torno a la historia propiamente de la ciudad. Juan Villoro, que también participa dentro de este grupo, el propio director del Instituto Politécnico Nacional participa también de este esfuerzo, hasta liderazgos sociales que construyen también esquemas distintos de lo que debe de ser la ciudad, la Carta de Derechos de la Ciudad que escribió Enrique Ortiz, que también pues tiene una amplia trayectoria con organizaciones sociales, y de cómo generamos también esta defensa por los derechos de la ciudad. Están, por ejemplo, representantes de las comunidades indígenas. Marta Sánchez Pastor, Marta Sánchez Néstor es quien participa de esta propuesta de defensa de los intereses de las comunidades y de los pueblos originarios. Se encuentra pues también en la parte de la defensa del desarrollo urbanístico, además de Enrique Ortiz, pues una serie de personajes que día a día aportan a esta ciudad pues ideas también que pueden ser innovadoras para este primer ejercicio de la Constitución. Por la parte de los juristas, pues se encuentra nuestra exdirectora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda, se encuentra la abogada general de la UNAM, Mónica González, se encuentra el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, que también pues han aportado estas ideas de cómo generamos estos derechos de avanzada y cómo hacemos de la Constitución de la Ciudad de México un modelo a seguir. Ana Laura Magaloni, que es del CIDE, que también es una abogada que participa en este proceso. Juan Luis González Alcántara Carrancá, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, actual magistrado, pues también participa de estos esquemas. Justamente en estos días presentamos el proyecto de lo que debe ser el eje de justicia para la ciudad. Y alguien que ha aportado también mucho en estos temas tiene que ver con el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, que es Mauricio Merino, que es una voz autorizada en ello a nivel internacional, y que esto hace también que su aportación esté día a día en lo que se refiere a estos temas. Participa también Gustavo Sánchez, que es un joven que es multimedallista paraolímpico, es un hombre joven con discapacidad, y que esta conjunción de los derechos de las personas con discapacidad, pero además de los jóvenes, con esta posibilidad de que sean respetados sus derechos para hacer ejercicio, para que sean distinguidos y que sean apoyados por los gobiernos, creo que es un tema también fundamental. Como eso, en este grupo, bueno, pues también se generan este intercambio de ideas. El mecanismo de trabajo es que se han dividido en 17 grandes temas este proyecto de Constitución. Cada semana nos reunimos, se presenta el documento base que elabora de una comisión de este pleno, se lee, se le da lectura y luego se inicia un debate que dura hasta 3 horas por sesión, en donde hay este intercambio intenso de ideas y se va perfeccionando el documento. Esa es la etapa en la que estamos ahora construyendo este proyecto de Constitución.
Muy bien, bueno, es impresionante el ejercicio de memoria que hace Manuel Granados, porque como ustedes saben, nosotros trabajamos sin teleprompter, sino lo que vamos a hacer la tarea, estudiamos, sabemos algunas cosas, y aquí Manuel, que siempre fue un gran estudiante y sigue siendo un estudioso, ahora un maestro muy reconocido, nos ha dado una explicación impresionante de datos, etcétera, que yo le formularía dos cuestionamientos o dos observaciones que considero son importantes desde el punto de vista de lo que están haciendo. Primero, la composición del grupo es tan compleja, tan rica, que se complementa, que ya contestaste con la sistemática que están siguiendo, porque aparentemente, si no hay una directriz de todas las personas que has mencionado, cómo ponerlos en el mismo carril. Entonces, eso es muy importante porque estas reuniones ya dan respuesta a eso. Pero tengo una curiosidad, y con tu memoria seguramente que la vas a traer a colación, y si no me tendrás que corregir. De los 17 temas, ninguno se llama derecho familiar. Sí, en el tema que se ha derechos generado, humanos. Son derechos fundamentales de la ciudad. Es un ejercicio que se presentó por parte de esta comisión, que son quienes se han abocado fundamentalmente a la defensa de los derechos humanos, como el padre Miguel Concha, ya decía yo, Clara Husitman, la propia Marta Lamas, en fin. Y que esto ha generado pues también una vertiente muy interesante de debate sobre los derechos que debemos de tener. ¿De dónde se construyen? A partir de una base que es el derecho a la ciudad. ¿Qué es lo que cada uno de los que habitamos, vivimos, o los que finalmente pues transitan por esta ciudad son acreedores, y de qué derechos? El derecho a la ciudad, el derecho al disfrute propiamente de la ciudad, el derecho a la accesibilidad del agua, derechos que hoy por hoy en otras constituciones no están determinados, pero que esta hará la diferencia. Y no creo que haya un esquema de objeción. También para fortalecer los esquemas de derecho a la familia fueron expuestos en su momento por la doctora Loba Castañeda también en la discusión, en donde hay versiones estenográficas de todo lo que se dice, y nosotros tenemos la obligación como Secretaría Técnica de ir recogiendo todas estas propuestas para que en la segunda etapa presentemos ya el proyecto normativo de lo que debe de ser nuestra propia Constitución. Bueno, esto es muy importante porque la Constitución General de la República, con la última reforma de junio del 2011, donde se acabaron las garantías y surgieron los derechos humanos fundamentales, tiene, desde mi perspectiva, contados, si se pueden acreditar, con la reforma que se hizo al segundo párrafo del 29 constitucional, cuando por primera vez consideraron derecho humano fundamental el derecho a la vida, porque la Constitución no lo mencionaba. Como que ahí estaba, pero no lo mencionaba. Pero en esa ratifica la Organización, Desarrollo de la Familia, etcétera. Entonces, antes de ir a un corte, voy a dejarte en el aire con esta pregunta. La Constitución General de la República tiene 47 derechos humanos familiares. La Constitución de la Ciudad de México no los puede soslayar. No puede dejar de considerarlos a pesar de la abigarrada representación y multifacética que tiene, porque esto ya es mandato constitucional. Lo que acaba de hacer el licenciado Peña Nieto es, para una reforma al cuarto constitucional, que es derecho familiar, es nomás seguir la línea de la Suprema Corte, que ustedes se adelantaron porque desde el año 2010 lo establecieron. Dejo con esa inquietud, voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día. Estamos hablando del contenido de la Constitución política de la Ciudad de México. Tenemos el privilegio que nos acompañe un jurista, un maestro de la universidad, responsable de este proyecto, en su forma, en su fondo, que es el doctor Manuel Granados Covarrubias, que antes del corte le hice una pregunta muy elemental de ¿en dónde están los derechos familiares de la Constitución de la Ciudad de México? Y lo importante es oírlo a él, no a mí, para que nos informe. Gracias, doctor. De nueva cuenta, a la audiencia decir que para nosotros está muy claro lo que también la Suprema Corte de Justicia ha determinado y que conocemos nosotros como principio de progresividad. Es decir, ningún derecho fundamental alcanzado o reconocido por el Estado mexicano, y en el caso específico por la Ciudad de México, podrá ser regresivo. Ningún derecho podrá ser eliminado, ningún derecho podrá ser desaparecido de un texto normativo que en el caso específico nosotros tenemos un esquema de limitación. No podemos ir más allá de lo que establece la Constitución Federal. Sí podemos aportar ideas que no contravengan la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia esos derechos podrán ser disminuidos. Perdón, eso a mí me deja más satisfecho. Espero que ustedes allá en su hogar también, porque era una inquietud. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional familiar debe de ser rescatado, protegido, cuidado, y de cualquier forma también, comento, ha sido tema de debate en relación a este grupo al que ya me refería en la primera etapa del programa, porque hay quienes dicen, hagamos una constitución breve, una constitución que no sea un esquema de repetición de derechos que ya están en la Constitución Federal. Y hay quienes dicen, tiene que ser una constitución amplia para que la ciudadanía advierta que no se le están quitando esos derechos, sino que también están contenidos en la Constitución local. Por tanto, esa decisión se ha tomado. Nosotros hemos dicho que debe de ser contenida cada una de las directrices que están ya adoptadas en la Constitución Federal y por tanto deben contenerse también en nuestra Constitución local. A partir de ahí, ¿qué derechos sin contravenir la Constitución Federal podemos aumentar? Ese es el gran tema que estamos ahora haciendo con este grupo. Decir que también tenemos una plataforma digital única en el mundo, que por primera ocasión se utiliza esta herramienta para que la ciudadanía, cualquier persona, pueda aportar ideas en torno a lo que deba de contener la Constitución. ¿Cómo puede la distinguida audiencia meterse a eso? www.constitucioncdmx.gov.mx. A partir de ahí, en esa dirección, aparece justamente esta plataforma digital. Pueden participar por varias vías. Primero, a través de un texto, a través de una propuesta específica. Otra, a través del análisis o discusión de los textos que ahí aparecen, contestando una encuesta, diciendo cuáles son los ideales que debe de tener esta ciudad en torno a esos derechos. Y a partir de ahí decir que también hemos hecho una alianza con Transparencia Mexicana, con Change.org, que han sido pues plataformas muy importantes también de participación ciudadana a nivel mundial. Y en el caso específico para la Ciudad de México, al día de hoy tenemos cerca de 90,000 visitas para la Constitución. De esas 80,000 a través de Change.org han dicho que los principales derechos que a la ciudadanía les parece que se deben de integrar o cuidar está que por cada habitante existe un número determinado de áreas verdes. La protección de los derechos de la comunidad LGBTI. Ideas de que deben de generar estas propuestas. Lo otro tiene que ver también con un esquema innovador para que una vez teniendo nosotros el texto constitucional, existan leyes constitucionales. Y a partir de ahí, que no se convierta la Constitución también en una especie de reglamentación de derechos, sino que estas leyes constitucionales se aboquen a temas específicos en la protección y garantías
de los gobernados. Bueno, lo primero que contestaste es muy importante y la distinguida teleaudiencia seguramente que lo ponderará, porque nuestra inquietud la hemos expresado en varios foros, en los medios masivos de comunicación, era que, y creo que ahí falta un poco de difusión de lo que están ustedes haciendo, que se sepa más, porque pueden agregarle todo lo que quieran, pero lo que ya está, lo que es una realidad, el derecho constitucional familiar de 1974 al año 2016, con esta última reforma del presidente Peña Nieto, es el derecho familiar. Entonces no puede ser menos de esto. Ya no es estar discutiendo si personas del mismo sexo tienen o no derecho para adoptar, etcétera. Ya, como dije yo en un programa que hice la semana pasada, tenemos que hablar de las familias. Las familias son para siempre, porque ya no es la monoparental u homoparental, sino hay tantas familias, cuantos actos jurídicos, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, concubinato, hechos materiales, inseminación artificial, la originen. Entonces ya estamos en presencia de algo que ustedes, en su constitución, necesariamente tienen que recoger. Y en este caso, me gustaría que repitieras otra vez la forma de accesar a esta plataforma y hacerte una pregunta. Nos hablas de 90,000 visitas, etcétera, pero yo te la cambiaría la interrogante. De estas 90,000 visitas, ¿ustedes ya han hecho una sedimentación de propuestas concretas o todavía no? Bueno, primero comentar que la propia plataforma, que es www.constitucioncdmx.gov.mx, está abierta a cualquier persona que tenga acceso a Internet, pero adicionalmente hemos dispuesto nosotros 300 puntos de contacto en lugares específicos de la ciudad, estaciones del metro, estaciones del Metrobús, y que esto permita generar también esta condición de participación ciudadana. La propia plataforma permite sistematizar la información. Eso es. Es decir, si en la encuesta nosotros al momento podemos saber qué dice la ciudadanía en torno a qué temas de importancia. Combate a la corrupción es el primer tema, por ejemplo. Que tengamos medidas para atender la contaminación. El tema de protección a la cultura, a la educación, a los museos. Ese es un tema de que la ciudadanía dice, tienen que fomentar ustedes esto. Tienen que darle mayor importancia a la cultura, a la educación, a los museos, ¿no? Entonces, para nosotros también es un indicador porque eso va generando ideas y propuestas muy claras. Y adicionalmente hemos recibido ya a 3 grupos que han hecho propuestas específicas. Por ejemplo, en el tema de que cada ciudadano tenga garantizado un mínimo de áreas verdes, a la persona que lo propuso ya la recibimos para escuchar de viva voz su propuesta. Esa ha alcanzado más de 30,000 adhesiones en torno a esto que se ha generado en la plataforma. De la comunidad LGBTI recibimos a los dirigentes que propusieron este planteamiento y esta propuesta ha alcanzado más de 10,000 adhesiones. Y así sucesivamente. Entonces también estamos teniendo una interacción importante los miembros que redactamos este proceso con quienes hacen las propuestas. En el caso de la ciudadanía en general, también hemos solicitado que aporten propuestas, como es el caso específico de usted, que nos hizo llegar un documento en torno a los derechos constitucionales familiares y que esto genere también un documento de integración en el momento de la discusión, el debate y sobre todo la redacción final del proyecto de constitución. Así como eso, hemos hecho foros, hemos estado en contacto permanente con la ciudadanía, debates a los que nos han invitado, hemos asistido para efecto de saber también cómo es el esquema que se debe seguir hacia adelante. Hicimos un maratón constituyente con más de 20 universidades de la Ciudad de México, en donde participaron académicos y estudiantes. El próximo jueves entregarán las propuestas de manera personal los estudiantes al jefe de gobierno, que es el presidente de este grupo redactor, para que él mismo pues tenga claridad en qué es lo que también se piensa por parte de este sector de jóvenes de la ciudad. Pues muy completo. Yo siento
que la responsabilidad jurídica, histórica, social, cultural, familiar, de ecología, etcétera, para ustedes es única, y creo que valdría la pena porque es un tema un poco difuso. Se han saturado los medios de este asunto de quiénes la hacen, los grupos de notables, los diputados constituyentes, que un poco se pueden confundir, tú antes lo dijiste al principio, esta asamblea constituyente, que es diferente a la asamblea que hay actualmente de los diputados de la Ciudad de México. Entonces es muy importante que la distinguida teleaudiencia tenga, y qué mejor que estás aquí tú para aprovechar la información, que tengan con precisión ese Congreso Constituyente o esta Asamblea Constituyente, quién la integra, es estos que pone el presidente, que pone el jefe de gobierno, los partidos, etcétera, es que van a ser electos, etcétera. Hay una confusión, porque además se junta con la otra elección del 5 de junio de gentes normales, y aunque haya boletas separadas, creo que por ahí va el asunto, hay que aprovechar esta plataforma para que se sepa con precisión, la voz más autorizada que hay en este momento, que eres tú, qué es qué van a hacer estos diputados constituyentes. Bueno, primero destacar... ¿Son cuántos? ¿100? Que son 100 diputados a la Asamblea Constituyente, cuya instalación o actividad iniciará el 15 de septiembre de este año. Se instala esta Asamblea Constituyente. También, de acuerdo a la reforma constitucional, el proyecto de constitución, el único que está autorizado de acuerdo a esta reforma es el jefe de gobierno. Por eso estamos ahora nosotros elaborando este proyecto para entregarlo a más tardar el 15 de septiembre, fecha en la que se instala la Asamblea. La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputados, 60 de ellos serán electos por el principio de mayoría, es decir, en un esquema de que la ciudadanía vaya y vote por un partido político. A diferencia de los procesos tradicionales, acá se votará por una lista de 60 candidatos por partido. Entonces, en un esquema de representación proporcional, el porcentaje de votos que obtenga ese partido será el porcentaje de diputados que ingresen o integren esa Asamblea Constituyente, restando a los independientes, que ellos también, de los votos que obtengan los candidatos independientes, será la primera asignación que se haga. Todo será en función a la representación proporcional. A diferencia de otras elecciones, no hay candidato por distrito electoral. Eso es muy importante. Yo creí que era así. Y como yo, seguramente que mucha de la audiencia, porque sales el 5 de junio. ¿Y por quién votas? Sí. Es tan abigarrado esto, tan complejo. A lo mejor si le preguntábamos a nuestros compañeros aquí, pues están como yo. Entonces no es candidato por distrito electoral, sino es una votación por lista que presenta cada partido político. Y el porcentaje que se obtenga por cada partido será el porcentaje de diputados que integren la Asamblea. Por ejemplo, yo que estoy en la delegación Benito Juárez, voy a votar el día 5 y me van a aparecer las listas de 60 del PRI, 60 del PAN, 60 de esta, 60 de esta. Entonces yo voto un voto por los 60. Así es. No puedo decir por este y por este. Un solo voto por partido. Eso no es muy del dominio público, ¿eh? Yo creo que hay que incrementar esa difusión. Un solo voto por partido político, y eso genera estas condiciones de representación proporcional. Y los otros 40 son por designación. Los que designa el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el jefe de gobierno y el presidente de la República, es con lo que se completan los otros 40, que son por designación. Eso van a ser los 100. No van a hacer campañas, sino es por un tema de designación en esta forma. Las fechas, decías tú, de septiembre, ¿a qué año, a qué mes de 2017 debe presentarse formalmente la iniciativa que va a presentar el jefe de gobierno? Aquí se va a someter al Congreso. Esta iniciativa tendrá que discutirse del 15 de septiembre de este año, de 2016,
al 31 de enero de 2017. Es decir, en 4 meses y medio, la Asamblea Constituyente tiene que discutir, avalar, en su caso aprobar el proyecto. Ellos están creando su propio reglamento y todo, se van a basar en los que hay. Tendrán que crear un nuevo reglamento De una vez que sean discusión, electos. de todo, ¿no? Así es. Estos 100 legisladores constituyentes no van a cobrar un solo quinto, son honorarios, honoríficos su desempeño en el proyecto de constitución. Y estos, con ese tiempo, en enero, ¿ante quién presentan el proyecto discutido por ellos? Ellos aprueban, como Asamblea Constituyente, aprueban la Constitución local de la Ciudad de México. Ya no se somete a ningún otro órgano. Y, bueno, esperemos que el 5 de febrero sea presentada la primera Constitución de la ciudad. Sobre todo, bueno, aquí habría una coincidencia histórica importante que te voy a preguntar, porque como tú bien sabes, tú eres un constitucionalista prestigiado y sabes estas cuestiones. El 5 de febrero de 17 se promulgó la nuestra, pero entró en vigor el 1 de mayo. ¿Irá a haber algo semejante aquí? Bueno, esperemos por lo pronto que también se promulgue el 5 de febrero del 17, aun cuando la entrada en vigor será hasta el 18. 2018. 2018. Esto es muy importante. Y te voy a decir una cuestión histórica que vale la pena culturalmente para nuestra distinguida teleaudiencia. México fue el primer país del mundo que separó legislativamente el derecho civil del derecho familiar. Y el 9 de abril de 1917, el artículo 5º transitorio de esta ley expresamente dijo: se derogan y se abrogan total y parcialmente del Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884 todos los títulos, capítulos, etcétera, relacionados con la familia, formalmente. Esto es muy importante. Y esa ley sobre relaciones familiares entró en vigor en 1917, el 9 de abril, antes que la Constitución. Claro, es del dominio público que la Constitución entró en vigor para legitimar la ascensión al poder de Venustiano Carranza, que era encargado y no titular. Así es. Pero bueno, el tiempo está encima, mi querido Manuel. Quisieras a esta distinguida teleaudiencia decir lo que quieras, porque en realidad estamos, como dije, manteles largos, tu presencia, y seguramente que todo lo que has dicho, yo he aprendido muchas cosas de ellas, y así será con los demás. Tú tienes la palabra. Bueno, pues decir que adicionalmente a este grupo de personalidades que integran este gran proyecto para redactar la Constitución, además de Loreto Ortiz, además de Ana Laura Magaloni, está un grupo de asesores externos que dirige el doctor Juan Ramón de la Fuente. Coordina el doctor de la Fuente también un grupo de asesores que también ellos aportan con ideas específicas sobre temas específicos, esquemas pues que son convenientes para la ciudad. Nos está José Woldenberg, por ejemplo. ¿Y ellos específicamente en qué asesoran o qué hacen? Sobre todo con todo lo que nos contaste de todos los que hay, ¿no? Bueno, lo que ellos aportan son sus experiencias a través de papers, a través de documentos específicos de análisis sobre temas especializados, por ejemplo, en Desde democracia. la marihuana. Entonces nos traen un proyecto, nos acercan un documento sobre el análisis de estos temas. Y eso, bueno, pues también es motivo de estudio y de análisis por parte del grupo. Bueno, en realidad es algo fundamental para la Constitución, para la República, para los que vivimos en la Ciudad de México. Y ustedes, como te dije, están haciendo historia porque en realidad todo esto es inédito. Bueno, yo creo que, como usted apuntaba al principio del programa, lo importante es que por primera vez la Ciudad de México va a tener su propia acta de nacimiento.
Bueno, pues en realidad creo que quienes nos ven estén como yo, inquietos, con más cuestionamientos, y ojalá nos vuelvas a acompañar en otro programa, sobre todo después de esto, ¿no? Porque evidentemente que es algo histórico lo que están ustedes haciendo, y la gente seguramente nos llamarán al el teléfono que tienen, 56 39 22 35, nos escribirán, y seguramente que tú todavía en esta cierre del programa podrás hacer un cuestionamiento, ¿no?, de esto. Bueno, yo también poner a disposición de nueva cuenta esta comunicación permanente con la teleaudiencia, decirles que para nosotros es muy importante su opinión, que pueda ser integrada en el proyecto de constitución a través de la plataforma que ya hemos señalado, a través del correo electrónico mgc018@gmail.com, y sobre todo, bueno, pues también a través de las redes sociales, a través del Twitter, @ManuelGranados_, que es lo que también nos permite generar condiciones de comunicación. La memoria, muy importante. Entonces vamos a ir a un corte, porque es importante esto reiterarlo. Es la historia, es el camino que estamos haciendo al andar, y regresamos con ustedes en un momento. Es un programa singular, es un programa diferente, que si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le reitero que estamos hablando del destino de nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar con las leyes, con la nueva constitución política de la Ciudad de México? Y tenemos el privilegio de que nos esté informando, nos esté orientando, nos diga cuál es el sumum, la esencia de esto, el doctor Manuel Granados Covarrubias, quien es el consejero jurídico del jefe de gobierno de la Ciudad de México, del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a quien seguramente pronto también tendremos en esta tribuna tan importante. En el pasado, casi al principio, cuando iniciamos hace casi 8 años esto, estuvo aquí con nosotros, contigo. Ojalá que pronto nos acompañe también. Y lo mismo, ya te los externaba yo antes, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, que también forma parte de esta comisión de la Constitución de la Ciudad de México, que vi que lo incluyeron recientemente, y qué bueno, porque pues, es otro gran constitucionalista. Entonces, en esta última parte, Manuel, es conveniente reiterarle a la distinguida teleaudiencia qué pretendemos, qué va a contener, qué queremos, qué exhortarlos que participen, que es muy importante. Bueno, primero decir que tenemos mucho que celebrar en la ciudad. La reforma política que había tenido en su momento el Distrito Federal había sido a cuentagotas en relación al resto de las entidades del país. Hasta 1997, por primera vez, tenemos la oportunidad de elegir a nuestro gobernante, es decir, que nuestra democracia en ciernes pues es muy joven, y finalmente este proceso de reconocimiento de derechos, equiparándolos al resto de las entidades, es muy importante para nosotros. Muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿y la ciudadanía qué va a ganar con este tema de una nueva constitución? ¿Cuáles van a ser los cambios que nosotros vamos a sentir o a ver? Porque, ¿en qué nos va a beneficiar? ¿En qué nos va a beneficiar una constitución en la ciudad? Primero, en un reconocimiento total de derechos, en una plenitud, que no seamos ciudadanos de segunda o de tercera, sino que derechos políticos de veras. Haya derechos políticos de veras. Segundo término, que no estemos peleándonos cada año con la federación. Con la federación por los temas presupuestales. Yo creo que en el momento en que hay
una voluntad política también que hay que reconocer del gobierno federal para avanzar en este tema de los derechos de la ciudad, pues también se resuelve en gran medida este esquema de estar litigando o no recursos para la ciudad. La coordinación metropolitana es fundamental para resolver los problemas de la gran Ciudad de México. Hoy lo vemos con el tema de la contaminación, en donde ninguna de las entidades que conforman la megalópolis está fuera o exenta de los problemas de salud pública. No es un tema de un derecho individual o de comodidad de que yo viaje o no en automóvil. Es un tema de que salve mi vida por no generar condiciones que me lleven a temas alarmantes de riesgo en materia de salud pública. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es cómo generamos condiciones que nos permitan dar una mejor respuesta a la ciudadanía en temas tan importantes como este. Lo otro tiene que ver también con un esquema muy claro de dar respuesta inmediata a la corrupción. ¿Cómo combatimos la corrupción? Pues que no haya impunidad, que generemos las condiciones para que realmente la transparencia y la rendición de cuentas estén puntualmente, para que nadie abuse de la ley, pero sobre todo que tengan castigo. Porque hoy podemos advertir que muchas gentes que pudieran cometer una conducta ilícita no tienen castigo. Eso es impunidad. Entonces vamos a combatir ese esquema para que no exista bajo ninguna circunstancia temas de abuso ni de autoridad, pero tampoco que se genere en detrimento de los derechos o los intereses de los ciudadanos. Un esquema también muy importante es la accesibilidad, por ejemplo, al agua. ¿Cómo generamos hoy en estas condiciones la protección al medio ambiente? ¿Cómo vamos a generar también condiciones de futuro para que la Ciudad de México pueda tener un esquema de conservar, por ejemplo, sus centros culturales, históricos, sus barrios, sin que puedan ser afectados por las inmobiliarias? En donde nosotros podamos generar condiciones de que también, sin frenar el desarrollo económico, estemos protegiendo todos estos centros ceremoniales de los grupos y comunidades indígenas. ¿Cómo generamos estas condiciones para que juntos podamos construir de avanzada estos derechos a los que yo me refería al principio? El derecho a la ciudad, a disfrutar la ciudad, a vivirla, a caminarla, a transitarla, el derecho a la movilidad, que es muy urgente también rediseñar el esquema en esta capital, y cómo generamos también la participación del resto de las entidades al ser la capital de la República. No perdemos con esta Constitución esto que es muy importante. No perdemos ser sede de los poderes federales, es decir, seguiremos siendo la capital del país con este reconocimiento de autonomía como entidad. Y eso nos va a generar pues también otras condiciones de atención y sobre todo, bueno, pues también de participación ciudadana. ¿Cómo generamos también para combate a la corrupción un esquema que ha solicitado también la propia ciudadanía, que tiene que ver con qué pasa con el servidor público que no cumple con lo que se compromete? Bueno, pues hay una figura que es revocación de mandato. Si a esa persona la eligieron, pues también los que lo eligieron lo pueden quitar. ¿Y ustedes la piensan incluir? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa medida, porque al final del día es un tema de responsabilidad del servidor público. Hoy el servidor público tiene que quitarse de la mente estar en su oficina, en su escritorio. Hoy el servidor público tiene que salir a las calles, a atender a la ciudadanía, a buscar la problemática. Hay muchas zonas en la Ciudad de México en donde es prácticamente imposible que una persona vaya hasta el centro de la ciudad o al centro delegacional a realizar un trámite. Bueno, yo creo un poco está vinculado con eso y valdría la pena, yo sí lo conozco, quizá mucha de la teleaudiencia no lo conoce, que brevemente pudieras explicarnos esta idea tuya, que es definitivamente vi cómo la empezaste a generar, del abogado en tu casa, porque es precisamente una respuesta. Lo que estás haciendo, no estás ahí en saco y corbata en la oficina, sino en la calle, llevando la ley, la norma, etcétera. ¿En qué consiste exactamente eso? Bueno, pues eso se va a mantener, me imagino, en la seguramente Constitución. Es un tema en donde nosotros desde la Consejería Jurídica, lejos de estar dándole seguimiento a los asuntos en donde el gobierno de la ciudad es parte, pues toda la estructura la usamos para ofrecer los servicios del gobierno de la ciudad. El 40% de los trámites que se hacen en la Ciudad de México se realizan en oficinas de la Consejería Jurídica. El registro civil, el registro público, la defensoría pública, la justicia cívica y ahora la Dirección de Regularización Territorial.
¿Qué hacemos? Tocar puertas, decirle a la ciudadanía qué problema tiene en estas materias, si no tienen acta de nacimiento. En ningún país creo que ocurra, es solo México y además es único. Ir a tocar para regalar, porque ustedes regalan el servicio. Las actas de nacimiento no las cobramos, los matrimonios tampoco, es decir, hacemos realmente una labor de atención social inmediata a la problemática social. Y como ejemplo, puedo decirles que hay un esquema de participación en donde hemos logrado una atención en todas las delegaciones de todos los partidos políticos, llevando, por ejemplo, en 8 meses hemos entregado 50,000 escrituras. En otras ninguna administración del gobierno de la ciudad se había hecho esto. No hay ningún número que se compare con lo que hemos hecho nosotros en 8 meses. Eso es muy importante porque hay, por ejemplo, también el derecho a la identidad. Nos hemos encontrado con familias enteras que no tienen acta de nacimiento. Por tanto, los hijos no van a la escuela, no están en ningún programa social, no tienen un mecanismo de atención y obviamente pues están en condiciones de desarrollo humano muy precarias. Bueno, pero aquí, por ejemplo, podrías tú está muy bien que hagas todo eso, pero ¿y si descuidas la atención de tu consejería jurídica? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En qué días? ¿O cómo funciona? Bueno, los fines de semana, porque de lunes a viernes hacemos el trabajo ordinario de la consejería y los fines de semana, solidariamente, los compañeros de la consejería me ayudan a tocar puertas. Y, por ejemplo, leí alguna nota que hubo una reunión en el Zócalo y se habían entregado 14 o 15,000 documentos, etcétera. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo matrimonios colectivos o qué? Bueno, primero hemos roto récords históricos en la ciudad de matrimonios colectivos, por ejemplo, a través del registro civil. Adicionalmente, soy juez itinerante del registro civil. Tuvimos 1,600 bodas colectivas. Es decir, yo me puedo casar contigo. Bueno, pues tú serías el propio juez. Muy bien, itinerante. Y el tema tiene que ver con generar en aquella ocasión igualdad de derechos. Por ejemplo, de manera simultánea hicimos esta boda colectiva con internos de los reclusorios. Entonces se hizo una transmisión satelital simultánea con las personas que estaban en el Zócalo capitalino en esta ceremonia, con las personas que estaban en los reclusorios también esperando realizar este trámite. Es decir, hemos dado atención plural a todos los que tienen derechos civiles, pues justamente salvaguardados y que han solicitado estos trámites al registro civil. No, realmente ha sido muy positivo escuchar todo esto que has planteado de la nueva Constitución. Las inquietudes que yo tenía, y seguramente interpreto parte de la teleaudiencia, quedan resueltas, quedan encaminadas, pero como te dije antes, estás emplazado sobre la marcha, sobre todo antes de septiembre, ya que esto sea una realidad del proyecto, venir para tener alguna primicia y saber finalmente cuál es todo el contenido. Y además, creo que hay que reiterar, antes lo dijiste, pero yo te pediría ahora que lo hagas, ¿qué va a pasar ahora el 5 de junio? Que la gente salga, que vote, que digan qué es lo que tienen que hacer. Bueno, los procesos y las fechas están marcadas ya por la reforma constitucional. Habrá una elección el día 5 de junio. Luego, quienes salgan electos, más los diputados que sean por designación, estarán instalando la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 2016. Tendrán ellos que recibir el proyecto de constitución de la ciudad de manos del jefe de gobierno el propio 15 de septiembre y tendrán la obligación constitucional de aprobarla a más tardar el 31 de enero del 2017. La Constitución de la Ciudad de México tendrá vigencia a partir del 2018, una vez que arranquen las nuevas alcaldías, que una vez que se genere todo este proceso de transformación que se plantea en la Constitución, y eso va a generar que en 4 meses y medio la Asamblea Constituyente cumpla con su cometido. No serán diputados por 3 años, sino serán diputados por 4 meses y medio, los mismos que no tendrán ningún salario, no tendrán ninguna dieta, su trabajo será honorario. Bueno, Manuel, muchas gracias a ustedes que nos permiten llegar a su casa también. Saben que porque nos ven, este programa es una realidad, porque nos escriben, porque nos escuchan, porque sabemos
que ahí están, que les interesa lo que aquí decimos, y en el caso específico, recordarles que ustedes pueden ver en la televisión, en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en todas las repetidoras locales de televisión del interior de la República, en Internet, en las iniciales de la Corte, scjn.gov.mx. Pueden leer mi columna en El Sol de México, se publica todos los domingos, se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana. Igualmente pueden accesar a los 260 programas que hemos realizado en los últimos 7 años. Con Manuel estamos empezando la 8ª temporada de Derecho Familiar, pero ustedes pueden accesar a través del link Julián Huitrón Fuentevilla Derecho Familiar, y en ese momento ustedes por internet tendrán acceso gratuito e inmediato a los 260 programas que hemos realizado, todos sobre derecho familiar. Además, recordarles que el teléfono 5639-2235 está a sus órdenes para cualquier cuestión que les aqueje, en este caso derecho familiar, o escribirme al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net para que podamos darles alguna respuesta, como lo hicimos en el programa de la semana anterior sobre la consultoría jurídica. Le reitero mi agradecimiento a mi querido Manuel, siempre brillante, siempre haciendo una realidad. Para mí me honra porque ha sido mi alumno siempre, hace ya muchísimo tiempo, y ustedes pueden constatar que uno como maestro se realiza haciendo realidad esta premisa de que la verdadera gloria de un maestro no está en formar alumnos que lo sigan, sino en sabios que lo superen. Muchas gracias, Maestro, Manuel. muchísimas gracias. Gracias. Un honor. Y a ustedes espero verlos en la próxima emisión de Derecho Familiar.